Hay una idea sobre el dinero que casi todo el mundo tiene equivocada. Se piensa que las personas con más patrimonio del mundo son las que tienen más efectivo, las que pueden pagar cualquier cosa al contado, las que nunca deben nada a nadie. Es exactamente al revés. La élite es, en términos técnicos, la clase más endeudada del mundo. Y eso no es un problema. Es la estrategia. Para entender por qué, primero hay que entender cómo piensa alguien que lleva generaciones manejando un patrimonio importante. No piensa en lo que tiene hoy. Piensa en lo que va a existir dentro de 50 años. Esa diferencia de perspectiva, entre el corto y el larguísimo plazo, lo cambia todo. Las decisiones que toma alguien que heredó y va a transferir son radicalmente distintas a las de alguien que acumuló en una sola generación. Quien llegó al dinero recientemente tiende a demostrar lo que tiene. Es una respuesta psicológica completamente comprensible. Años de esfuerzo, de sacrificio, de construir desde cero. Mostrar el resultado es una forma de validar ese camino. Quien nació en ese nivel nunca necesitó demostrar nada. El dinero es un dato, no un logro. Y los datos no se celebran, se administran. Esa distinción en la mentalidad explica por qué la relación con la deuda es tan diferente. Para la mayoría de las personas, la deuda es lo que pasa cuando el dinero no alcanza. Es el préstamo para el auto, la hipoteca de la vivienda, la tarjeta que se usa cuando el sueldo no llega a fin de mes. La deuda, en ese contexto, es una señal de que falta algo. Para quienes manejan patrimonios generacionales, la deuda es una herramienta de precisión. Se usa cuando conviene, se evita cuando no, y nunca, en ningún caso, se usa para consumir cosas que pierden valor. Hay una estadística que resume bien esta diferencia. El 70% de las familias con patrimonio importante lo pierden en la segunda generación, el 90% en la tercera. Eso significa que de cada 10 familias que acumulan riqueza significativa, solo una logra mantenerla más de 2 generaciones. La diferencia entre esa familia y las otras 9 no es suerte, no es el mercado, es la estructura, la educación financiera que empieza cuando los hijos son chicos, los sistemas de fideicomisos y planificación patrimonial que no dependen de decisiones individuales. Y fundamentalmente, una comprensión del dinero completamente distinta, donde la fortuna no pertenece a la persona que la tiene hoy, sino a la familia a través del tiempo. Eso cambia todo, incluyendo la relación con la deuda. Hay un concepto que los bancos privados más importantes del mundo conocen perfectamente. Se llama apalancamiento, y funciona así. Cuando alguien tiene un patrimonio importante, inversiones, propiedades, participaciones en empresas, ese patrimonio está creciendo. No todos los días, pero a lo largo del tiempo, los activos bien elegidos se aprecian. El problema es que si se necesita liquidez, efectivo para comprar algo, para invertir en otra cosa, para financiar un estilo de vida, la respuesta obvia es vender parte de esos activos. Pero vender tiene un costo. Primero, el impuesto sobre las ganancias de capital. En muchos países, cuando se vende un activo que vale más de lo que se pagó, se tributa entre el 20 y el 40% de esa diferencia. En algunos estados de Estados Unidos, combinando impuestos federales y estatales, esa cifra puede superar el 50%. Segundo y más importante, cuando se vende, se deja de tener ese activo, y ese activo iba a seguir creciendo. La solución que los bancos privados llevan décadas ofreciendo a sus clientes más importantes se llama línea de crédito respaldada por activos. En inglés, SBLOCE, Securities Backed Line of Credit. Funciona así. En lugar de vender, se toman los activos como garantía. Las acciones, las propiedades, las participaciones. Y se obtiene una línea de crédito rotatoria contra ese valor, sin vender nada, sin pagar impuestos sobre ganancias, sin perder la posición en los activos que van a seguir creciendo. El dinero de esa línea de crédito no es ingreso, es deuda, y la deuda no tributa. En términos concretos,
Instituciones como Fidelity o los grandes bancos privados prestan entre el 60 y el 85% del valor de los activos en garantía, dependiendo del tipo de activo y del tamaño de la relación bancaria. La tasa de interés, variable, atada a índices de referencia del mercado, es significativamente menor a lo que costaría liquidar y pagar impuestos. Solo se pagan intereses sobre lo que se usa, no sobre el total disponible. Y la línea permanece abierta indefinidamente mientras el valor de los activos lo sostenga. En la práctica, esto es lo que permite comprar un superyate, un jet privado, o financiar la construcción de una propiedad sin liquidar ninguna inversión. Este mecanismo no es exclusivo de ningún perfil en particular. Incluso quienes acumularon su patrimonio recientemente lo utilizan. Jeff Bezos usó exactamente esta estructura para financiar la construcción de su superyate, pidiendo prestado contra sus acciones en lugar de venderlas. Pero en la élite generacional, esta herramienta lleva décadas operando de forma mucho más silenciosa. Sin anuncios, sin noticias. Simplemente, patrimonio que crece mientras la deuda trabaja a su favor. La diferencia entre usar esta herramienta de forma ostentosa y usarla con discreción es, en sí misma, una de las señales más claras de la distinción entre quienes llegaron al dinero recientemente y quienes llevan generaciones en él. Los bancos privados que hacen posible todo esto no son bancos en el sentido tradicional. No tienen sucursales en centros comerciales. No publicitan tasas de interés en televisión. No tienen aplicaciones con notificaciones de cashback. Son instituciones que manejan el patrimonio de familias con activos importantes, con equipos de especialistas asignados de forma personal. No un asesor genérico que atiende a cientos de clientes. Un equipo dedicado que incluye expertos en inversiones, en planificación fiscal, en estructuración patrimonial y en crédito. Goldman Sachs Private Wealth Management requiere un mínimo de $10 millones en activos invertibles para acceder a sus servicios. JP Morgan Private Bank tiene un umbral similar. Algunos servicios dentro de esas instituciones están reservados para clientes con 25 millones o más. No se trata de abrir una cuenta. Se trata de una relación estructurada de largo plazo en la que el banco gestiona activamente el patrimonio, incluyendo el crédito, las inversiones, la planificación fiscal y la transferencia generacional, como una unidad integrada. Y dentro de esa relación, el crédito funciona de una manera que para la mayoría de las personas no existe. Líneas de crédito contra carteras de inversión, préstamos contra propiedades, financiamiento para activos como aviones o colecciones de arte. Todo a tasas que reflejan la solidez del cliente, la profundidad de la relación bancaria y el valor de los activos en garantía. El banco no gana solo con los intereses del préstamo. Gana porque tiene todo el patrimonio del cliente bajo gestión. Eso crea un incentivo distinto. No es un banco que presta para cobrar intereses. Es un socio financiero que presta porque cuida el total. Ahora la parte que menos se menciona cuando se habla de este tema. Hay una estrategia que los especialistas en planificación patrimonial conocen con un nombre muy directo. Comprar, pedir prestado, morir. Suena extremo. Es completamente legal. Y explica una parte importante de por qué ciertos patrimonios sobreviven indefinidamente. Funciona en 3 pasos. Primero, se compran activos que se aprecian a lo largo del tiempo. Acciones en empresas sólidas. Propiedades en mercados con demanda estructural. Participaciones en negocios con potencial de crecimiento. Segundo, cuando se necesita liquidez, para financiar el estilo de vida, para invertir en algo nuevo, para cualquier necesidad, se pide prestado contra esos activos en lugar de venderlos. El dinero del préstamo no genera impuestos porque no es ingreso, es deuda. Los activos siguen creciendo. Los intereses del préstamo, en muchos sistemas fiscales, son deducibles. Tercero, y aquí está el elemento más relevante para la transferencia generacional. Cuando el titular fallece, los herederos reciben esos activos con una valoración actualizada al momento de la herencia. En el sistema fiscal estadounidense, esto se conoce como Stepped Up Basis, base actualizada.
Significa que toda la ganancia acumulada durante décadas queda libre de impuestos sobre las ganancias de capital en el momento de la transferencia. Los herederos venden parte de los activos para cancelar los préstamos pendientes. El resto pasa a la siguiente generación, y el ciclo comienza de nuevo. Esta estrategia fue nombrada y documentada por el profesor Edward McCaffery de la Universidad del Sur de California. No es una teoría académica. Es una práctica que el Comité de Finanzas del Senado de Estados Unidos debatió formalmente como objeto de revisión legislativa, precisamente porque funciona con demasiada eficiencia. Queda un elemento de este sistema que vale la pena entender por separado. La Centurion Card de American Express es quizás el símbolo más visible de cómo ciertos perfiles gestionan su liquidez cotidiana. No se puede solicitar. American Express la ofrece por invitación a sus clientes con mayor volumen de gasto. Los criterios exactos nunca fueron confirmados oficialmente por la compañía. Es una de las pocas cosas en el mundo financiero que no tiene documentación pública. Las estimaciones de la industria, basadas en declaraciones de titulares y análisis de especialistas, indican que se necesita un gasto anual de entre 350,000 y $1,000,000 en otras tarjetas de la compañía para recibir una invitación. La cuota de ingreso es de $10,000. La cuota anual, 5,000. Está fabricada en titanio anodizado. No tiene límite de gasto preestablecido. No es una tarjeta de crédito convencional, sino una charge card, lo que significa que el saldo se paga en su totalidad cada mes. Incluye acceso a más de 1,400 salas VIP en aeropuertos del mundo. Un servicio de conserjería personal disponible las 24 horas capaz de gestionar reservas, traslados, entradas a eventos agotados y experiencias privadas. Y acceso a invitaciones a ventas privadas de marcas de lujo antes de que estén disponibles para el público general. Pero ninguno de esos beneficios es lo que la hace relevante en este contexto. Lo relevante es que no existe porque alguien la pidió. Existe porque alguien ya gastaba a ese nivel, y American Express decidió reconocerlo. En el mundo que describe este canal, las cosas más importantes nunca se solicitan. Se reciben. La conclusión de todo esto no es que la élite tiene más dinero, es que tiene una relación con el dinero completamente distinta. Una que se aprende desde chico, que se transmite de generación en generación, y que para cuando alguien de afuera intenta comprenderla, ya lleva décadas operando en silencio. El dinero para la mayoría de las personas es algo que se gana, se gasta y, si hay disciplina, se ahorra. Para quienes manejan patrimonios generacionales, el dinero es una herramienta. Los activos reales, las propiedades, las participaciones, las inversiones, no se tocan. Son la base. Lo que se mueve es la deuda que se pide contra esa base. El activo crece. La deuda se paga con los intereses que genera el activo. Los impuestos se minimizan porque no hay ventas. La siguiente generación hereda con la base actualizada. Y el ciclo continúa. No es magia, no es suerte, no es tampoco algo reservado para un apellido en particular. Es una arquitectura financiera, construida con tiempo, con paciencia y con una comprensión del dinero que muy pocas personas tienen acceso a entender. Hasta ahora.